En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este estudio de las Sagradas Escrituras. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 20. En la lección anterior estudiamos el pasaje donde Jesucristo hace énfasis sobre su identidad como el Hijo del Dios Altísimo, como el Dios que vino al mundo y se encarnó en una virgen llamada María, la cual era descendiente del rey David, cuyo esposo o que ella estaba comprometida con José, que también era de la descendencia de David, para que se cumpliese la profecía que dice que la promesa que Dios le dio a David, que de sus lomos, en el futuro, cuando Dios le habló a él, iba a venir un rey que iba a descender de él, que iba a ser rey de Israel, un rey universal, un rey que reinaría para siempre. Esta promesa, para que se cumpliese, tenía Dios, la segunda persona, Jesús, tenía que encarnarse. Es la segunda persona de la divinidad o de la Trinidad, tenía que encarnarse. Y Jesús habla precisamente de esta encarnación en el libro de los Salmos, cuando David dijo el Señor Dios, a mi Señor, a Jehová mismo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, está hablando de que Dios desciende a la tierra, toma forma humana, se le da el nombre de Jesús, que significa Dios salva. Ese Mesías prometido a David, que iba a ser rey, que reinaría para siempre, iba a morir en la cruz y iba a resucitar y iba a subir al cielo triunfante y a sentarse a la diestra de Dios. Eso es lo que dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús plantea la pregunta: si el Mesías es hijo de David, ¿cómo David le llama Señor? ¿Cómo David le da un título divino a su hijo según la carne, que era el Mesías? Eso ciertamente venía a ser como un dilema, que eso significaba que los teólogos del Antiguo Testamento, los estudiosos de las Escrituras entre los israelitas, tenían que poner atención al texto, analizar el texto y llegar a la conclusión correcta de que el Mesías era divino, era Dios que descendió a esta tierra y que tomó forma humana en el vientre de una mujer que era descendiente del rey David. Ahora vamos a estudiar el verso 45 al 47 del capítulo 20, hermanos. Dice así:
que el pueblo, cuando escuchó todas estas enseñanzas de Jesús, especialmente esta enseñanza que habla de la divinidad del Mesías, dice en el verso 45, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Hay un texto, así que dice así, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas. También en un pasaje paralelo a esto, el Señor le llama a esto levadura, porque la levadura tiene el poder de contaminar. Dice el Señor que se pone un poco de levadura en una masa de harina o de trigo o de cualquier otro grano, y entonces esto influye y contamina, tal vez satura es la palabra, toda la masa queda llena de levadura. Lo que Jesús está diciéndole a los discípulos es que no sigan la conducta de los escribas, porque los escribas se habían vuelto personas vanidosas, orgullosas, se creían superiores por el supuesto conocimiento que ellos tenían de las Sagradas Escrituras y por el cargo que tenían, pues eran los que escribían las Escrituras, hacían las copias, y que también juntamente con los fariseos enseñaban al pueblo e interpretaban, por el pueblo interpretaban la ley de Dios, que por cierto la interpretaban mal y que agregaban a la ley de Dios sus propias leyes y ponían sus propias interpretaciones. Jesús los acusó de invalidar la palabra de Dios a favor de las tradiciones y conceptos teológicos que ellos tenían. Entonces el Señor dice, guárdense de esa levadura, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas. O sea, ellos se vestían de una manera diferente a cómo se vestía el pueblo. Andaban con ropas largas, limpias, túnicas hechas especialmente, amaban las salutaciones en las plazas, iban a los lugares donde había mayor circulación de la gente, porque la gente al ver a un escriba vestido de esa manera, cuando pasaban al lado de ellos, la gente hacía una reverencia, inclinaba su cuerpo para saludarlos. Esto lo amaban ellos porque estimulaba su ego, su vanidad, y aumentaba, según ellos, su fama y su prestigio. Entonces el Señor, que era muy observador y conocedor de la naturaleza humana, Él decía que eso era lo que ellos amaban, las salutaciones en las plazas y también las primeras sillas en las sinagogas. He leído algunos libros y comentarios
donde se dice que en aquella época en las sinagogas más principales, más grandes, más ostentosas, los escribas, los fariseos y ciertos sacerdotes compraban los asientos más importantes y lo compraban de por vida, pagaban para sentarse ellos allí. Eran los principales asientos en la sinagoga. Entonces esa era la actitud, no solamente de los escribas, sino también de ciertos sacerdotes y también ciertos fariseos, gobernantes y gobernantes del pueblo de Israel. Ellos querían el primer lugar, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Cuando habían convivios, cenas especiales para honrar a los gobernantes de Israel y a las personas más importantes de las ciudades israelitas, cuando existían este tipo de actividad social, ellos buscaban los principales lugares en la mesa. Ellos se sentaban en los primeros lugares para ostentar su poder, su autoridad y su importancia. Y todo esto lo había observado Jesús desde que era niño hasta este momento que está hablando. Él había observado la vanidad humana, la vanagloria, el orgullo de los seres humanos en general, pero principalmente de la clase política y religiosa del pueblo de Israel. Nosotros los pastores, nosotros los maestros, los que tenemos un ministerio otorgado por el Señor, la gente a veces quiere mostrar su aprecio hacia nosotros. Y he observado que la gente nos invita a ciertas actividades sociales y nos quieren honrar. A veces dicen un montón de cosas. He oído de personas que son invitadas a predicar o a determinados actos y para honrarles entonces señalan todos los logros académicos, los títulos que han obtenido y los puestos importantes que también ellos han tenido a lo largo de su experiencia religiosa. A mí me parece que eso de alguna manera es hasta peligroso, porque nosotros los seres humanos tendemos a la vanagloria y al orgullo. Y se nos dan títulos como excelentísimo y otros títulos. Eso debemos de ser sobrios para hablar de otra persona. Simplemente podemos presentarlo como siervo de Dios o como pastor o como maestro, ¿verdad? Y decir que tiene una larga experiencia y que ha sido un siervo de Dios reconocido por muchas personas, pero ser sobrio, porque tenemos la tendencia a la vanagloria como estos escribas y la élite religiosa del pueblo de Israel. Amaban las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoraban las casas de las viudas no pobres, sino de las viudas ricas. Gustaban de ser invitados por las viudas ricas. Y Jesús dice que devoraban las casas de las viudas. Se aprovechaban de su prestigio, de el honor que se les había conferido a ellos, y se aprovechaban de eso para ver qué podían lograr de las viudas.
nosotros los pastores. Bueno, debemos de tener cuidado. Si usted va a visitar a una persona importante en la comunidad y que es cristiano y es miembro de su iglesia, hermano, y esta es una amonestación primero para mí y es una advertencia para todos nosotros los pastores. Debemos de pastorear a todos por igual. He oído decir, y no sé si esto es una malicia, si esto no es correcto, pero lo digo como advertencia. Podemos llegar a tener la tendencia de visitar a las personas más importantes de la membresía de la iglesia que pastoreamos. A don Julano, a doña Sutana. Y está bien que las visitemos a estas personas y que disfrutemos de la hospitalidad de estas personas importantes de la iglesia. Pero de igual manera o con mayor solicitud, deberíamos de visitar a los pobres de la iglesia. Ir y hacer labor pastoral en sus hogares, platicar con ellos, aceptar el vaso de agua que ellos nos ofrecen, porque tal vez son tan pobres que no nos pueden ofrecer nada más. Dios y Jesucristo no hizo acepción de personas. Más bien, parece ser a la luz de las Escrituras que Jesucristo tenía preferencia por los pobres. Visitaba a los pobres. Era amigo de los pobres. Entonces el Señor dice, tengan cuidado, no sigan el ejemplo, no se dejen influenciar, tengan cuidado de la levadura de estos líderes que aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Esta es la sentencia y las consecuencias de esta levadura, de esta tendencia, de este orgullo religioso, de estar pegados de sí mismo, creyéndose superior a los demás. Este es un peligro para los que ministramos, los misterios de Dios. Es un peligro para el liderazgo de la iglesia. Siempre ha sido una fuente de tentación. Debemos de tener sumo cuidado. Porque ¿cuántos han caído precisamente? Porque no han seguido este consejo. No han puesto atención a esta advertencia que el Señor nos hace. No se le olvide, hermano, o no se nos olvide a todos. A mí no se me debe de olvidar, ni a ningún siervo de Dios, que tenemos la tendencia al orgullo, a la vanagloria. Eso está allí dentro de nuestro corazón. Es parte de la naturaleza caída que todavía tenemos nosotros. Entonces debemos de tener cuidado con la fama. En realidad, Cristo dijo, yo gloria o fama o reconocimiento de los hombres no recibo. Debemos de hacerlo todo con humildad y reconociendo que la posición, los privilegios que tenemos, lo que Dios nos ha sido dado, no porque nosotros lo merezcamos, porque nosotros no merecemos nada, sino por pura gracia, por pura misericordia del Señor. Y que por lo tanto, todo honor, toda gloria, toda alabanza y todo reconocimiento que se nos dé a nosotros, nosotros lo debemos de trasladar a aquel que
es digno de todo honor, porque nosotros simplemente somos siervos del Señor y hemos sido objeto de su gracia. Todo honor, todo privilegio, toda posición viene de Él. A Él, pues, sea el honor, la honra y la gloria. Es lo que hizo Jesús, siempre le dio el honor al Padre. Yo no recibo gloria de los hombres. Hay quien busca su propia gloria, dijo Jesucristo. Pero el que busca la gloria de Dios, el que es humilde, el que reconoce que todo lo que tiene y todo lo que ha logrado proviene del Señor como una concesión de gracia que el Señor nos da, entonces mantengamos la humildad y reconozcamos que todo lo que tenemos, que todo lo que somos y que toda la posición que hemos logrado es un don de Dios, para la gloria de Dios. A Él sea pues el honor, la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga. Lo espero mañana para que continuemos estudiando las Sagradas Escrituras. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.